unos cuantos problemitas técnicos que siempre nos hace falta algo que esté sucediendo, pero la verdad que no se necesita la tecnología para adorar a Dios. Amén. La tierra primitiva lo hizo sin nada, ¿verdad? Y en muchos países también lo hacemos, pero estamos tratando de acomodar unas cosas y ahorita vamos a echar para adelante. Tenemos unos cuantos anuncios para la iglesia. Este viernes tenemos Friday Night Fire. Para aquellos que no saben, en los 70s hubo un fuego, un incendio aquí. De hecho, acá atrás en el altar hubo problemas en la electricidad y en los 70s se prendió en fuego. Y cuando se prendió el fuego, eso fue lo que pudo iniciar la remodelación del altar. Aquí se va a llevar a cabo los jóvenes adultos, renuevo universitarios, también para todos los jóvenes por igual. Y luego los hombres, ¿habrá un hombre en casa? Sí, a todos los hombres, amén. También vamos a tener nuestro próximo HCH, no tenemos la promo porque no está trabajando, pero vamos a tener nuestro próximo HCH y lo hemos titulado La Arma de Dios. La Arma de Dios, y va a ser en un ring de boxeo. Está aquí en la calle 5, cerquitas, en menos de 5 minutos uno llega de aquí, y ese ring de boxeo está grande, es muy amplio. Vamos a tener igual comida, vamos a tener un taller sobre el tema de boxeo, y luego también vamos a terminar con una palabra de Dios. Amén. Hombres, por favor, pónganlo en su calendario, por favor, porque eso ya viene en 3 semanas. Va a ser el 14 de marzo. 14 de marzo, eso se va a llevar a cabo. Creo que va a ser una excelente oportunidad para invitar a un amigo. Hay mucha gente que le interesa el deporte, el box, compañeros de trabajo, y creo que sería excelente para que usted pueda usar esta como excusa para traerlos a la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos se comprometen en traer a alguien? A ver, hombres, ¿se comprometen en traer a alguien? A ver las manos, sí. Traiga a alguien, traiga un amigo, un hermano. Es un sábado en la noche y vamos a estar celebrando, vamos a estar unidos. Amén. Y esto es para también los jóvenes de 16 para arriba. Si tiene un joven en su casa, tráigalo porque también es para ellos. Amén. Bueno, creo que son todos los anuncios. Vamos a levantar nuestras ofrendas y diezmos. ¿Cuántos dicen amén a eso también? Sí, nos gozamos. Vamos a gozarnos también en el dar y traer de nuestras ofrendas y diezmos, sabiendo que todo lo que hacemos, cada dólar, cada ofrenda, cada diezmo es para su honra y su gloria, y vamos a recibir la bendición del Señor. Amén. Mira, ya viene uno por aquí, pero trae un bombón. No trae un bombón en la mano, no trae ofrenda, pero bueno, tomamos bombones también. Míralo. Aleluya. Póngase de pie, iglesia, vamos a cantar una alabanza más. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte. Santo, 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 santo. Yo quiero ver. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices santo?
Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Sí, Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por las ofrendas, por los diezmos que se han levantado, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, los canastos de estas familias representadas en este lugar. Que tú, Señor, derrames, abra los cielos, derrame la bendición, no solamente económica, Señor, sino también de sanidad, también de libertad, de restauración, de paz, Señor, en cada hogar, en cada vida. Señor, tú conoces nuestras necesidades, nuestras peticiones, pero también tú conoces nuestros planes, Señor, nuestros sueños y nuestras metas. Padre, y tú cumples tu promesa en aquellos, Señor, que confían en ti, tú, que nunca serían avergonzados, Señor, sino que tú los exaltarías. Y en esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, que tu promesa se cumplan en nuestras vidas, que tu palabra, Señor, se cumpla en nuestras vidas y que podamos, Señor, creerla, que podamos, Señor, recibirla y también aplicar la fe, Señor, de que aún lo que no vemos, lo que deseamos, aunque no lo vemos, Señor, creemos que viene de parte de ti. Lo creemos, Señor, lo declaramos, lo confesamos en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, que estamos listos para recibir tu palabra. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, deseando, Señor, que tu palabra, Padre, entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero no solo eso, Señor, sino que la atesoremos, Señor, se nos grabe, para que al salir de este lugar también, Señor, la pongamos por obra. Padre, Señor, declaramos la bendición en tu sierva que traerá la palabra, Señor, y que tú la uses, Señor, que tú la uses como cualquier, Señor, profeta que has usado, pero que también, Señor, nosotros somos vasos, Señor, para que tu gloria y para que tu palabra sea revelada a tu iglesia. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y la iglesia de Dios dice, amén. Gracias. Le estamos dando un show a todos. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Bueno, el día de hoy vamos a terminar nuestra serie llamado Visiones. Y como le hemos dicho anteriormente, las visiones son visiones que encontramos en la Biblia. Y hoy terminamos la serie, y la próxima semana vamos a estar hablando de códigos que básicamente tiene que ver con parábolas. No se quiere perder esa nueva serie que vamos a comenzar. Le vamos a pedir, ¿por qué no de este lado se pueden venir acá a la derecha, ya que acá está el proyector y no lo van a poder disfrutar a su capacidad? Todos aquí enfrente y los de atrás, bueno, los dos músicos, vénganse para acá, para que está chiquita la pantalla, para que podamos disfrutar el proyector. Y Eben, allá mándame también los soldados que están allá atrás también, amén. Vamos así a comenzar. Dios los bendiga, iglesia. No. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia. Ahora no tenemos la ayuda del proyector. Y luego que ya empieza a usar lentes para leer. A ver si no batallo mucho aquí. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 1, del 9 al 20. Y cuando lo tengan me indican con un amén. Apocalipsis 1 del 9 al 20. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿No? Vamos a empezar, amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último,
escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Con poquito frío y todo, pero aquí estamos. Amén. No nos quiere dejar el frío. Gloria a Dios. La palabra empieza a hablar sobre, perdón que estoy bien chaparrita y esta cosita no me deja verlos. Y eso que me traje los tacones altos. La palabra de Dios habla de que Juan estaba en la isla de Patmos y para este entonces había habido mucha persecución en contra de los creyentes, en contra de aquellos que creían en Jesús. Y si leemos las escrituras, hay muchos versos donde habla sobre la persecución en contra de los discípulos, muerte que hubo con uno de los discípulos. Y nada más quiero darle unas citas, y si tiene para apuntar, se las voy a apuntar. Las puede apuntar, y voy a leer un pedacito de Hechos 5 del 17 al 18. Y dice... Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los seduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces, estos eran unos seduceos que, como decimos, había persecución en contra de los discípulos, de los apóstoles, y dice que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Y eso nada más es uno de los versículos que da a entender la persecución que estaban pasando ellos. En Hechos 5 del 30 al 33, lo puede leer todo en su casa, pero la última parte dice que se enfurecían y querían matarlos, hablando nuevamente de los seguidores de Jesús. En Hechos 5:40 también dice que después de azotarlos, les intimaron que no hablasen del nombre de Jesús. Entonces era una persecución continua. Y en el Hechos 13:50 dice: levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y el otro que habla también de la persecución después de que mataron a Esteban, como todos fueron disparcidos y todo eso. Y el último que tengo es en Hechos 12, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces han pasado tiempo desde que Jesús murió y resucitó, y quedaron los discípulos, los apóstoles, y entonces esta gente era perseguida continuamente porque la gente no quería escuchar de Jesús. Y entonces la Biblia
cuando hablamos en el principio que dice que Juan, él fue, ¿cómo se dice? Exiliado. Dice que él fue exiliado y se cree que él fue exiliado a la isla de Patmos. No, pues la Biblia dice que es por predicar la palabra, pero más que nada también se cree que era porque uno de los emperadores de ese tiempo quería que todos le adorasen y como él no estaba dispuesto a hacerlo, lo llevaron, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, que él no estaba dispuesto a adorar a ninguna otra persona, sino simplemente seguir al Señor y predicar de su palabra, amén. So ahí vemos el por qué en aquel entonces la gente que buscaba de Jesús o la gente que no estaba dispuesta a seguir al emperador era exiliada, ¿así se dice? Exiliada, y entonces unos hasta morían, amén. Se cree, bueno, no se cree, Juan fue el último de los discípulos en morir y se cree que él fue el único que no murió una muerte, ¿cómo se dice? Cruel, ajá. Se cree que él fue el único que llegó a su vejez, que llegó casi a sus 100 años, me parece que era 96 o por ahí. Entonces, él fue el único que no murió una muerte cruel, pero para ese entonces, cuando él fue exiliado, ya habían muerto los demás, amén. Y entonces vamos a lo que es la visión en Apocalipsis del 1 del 12 al 16, y dice, y vi 7 candeleros. Pero ahorita regresamos a ese punto, dice, el Hijo del Hombre. Si leemos otra vez en Apocalipsis, donde dice que era alguien semejante como al Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, amén. No tengo mucho espacio aquí. Ok, dice, el Hijo del Hombre se le aparece. Más de 80 veces se menciona a Jesús como el Hijo del Hombre en la Biblia. En Daniel 7 dice que el Hijo del Hombre es el Mesías, amén. Pero Jesús se refería a él en muchos de los versículos como el Hijo de Hombre, era él. Entonces, cuando dice en la visión que se le apareció, como el Hijo del Hombre, estaba diciendo que era Jesús el que estaba frente a él en esa visión, amén. Y luego dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como la nieve. Y podemos ver que cuando nosotros describimos juventud, ¿qué pensamos cuando describimos juventud? Did you say it? Fuerza. Cuando nosotros pensamos en la juventud, pensamos en alguien que todavía tiene fuerza, que todavía puede andar súper activo y todo eso. Y cuando pensamos en alguien de edad, pensamos, pues las canitas, ¿verdad? Así como las mías, ¿verdad? Pero en este caso no está hablando de Jesús como un anciano, sino está hablando de Jesús como sabio, como autoridad. Y estaba leyendo que en los tiempos de antes se hacían, no sé cuántos recuerdan o han mirado, cuando se hacen las pelucas blancas, los jueces y the lawyers, todos ellos usaban peluca blanca, y se dice que empezó por cierta razón, pero luego se quedaron con ellas porque lo que quiere decir es autoridad y sabiduría. Entonces, cuando dice que el Hijo del Hombre estaba con el cabello todo blanco, lo que se está refiriendo es de que Él es toda la sabiduría, toda la autoridad. Amén. ¿Están conmigo? Ok. All right. Ok, sus ojos como llama de fuego. Y esta es la foto que tenemos aquí, ¿verdad? No dice que eran fuego como, dice que era fuego, no dice que era fuego, sino semejante al fuego. Cuando Juan volteó y vio a Jesús y miró en sus ojos, dice que sus ojos eran como fuego, pero no está hablando de un fuego del calor, sino está hablando del fuego, mesmerizing, le digo. Dice, era un fuego, no era un fuego como de calor, sino la intensidad del fuego. Si ustedes se ponen a ver,
la lumbre, no sé cuánto les ha tocado estar en una fogata, y cuando están en esa fogata no es simplemente el calorcito que uno siente, sino que se queda uno mesmerized, no sé cómo se dice en español, casi hipnotizado con el fuego, cómo el fuego cambia a veces de azul a anaranjado a rojo, y está cambiando y está subiendo y se está desapareciendo, y se queda uno like wow. Entonces esa es lo que Juan estaba diciendo, no de que sus ojos estaban calientes, sino que era una mirada, it was a mesmerizing look, era algo que te atrapaba, algo que tú tienes que seguirlo mirando. Entonces de eso está hablando, de que sus ojos eran como de fuego. Ok, déjenme les enseño la otra foto. Y multitasking. Esta es otra foto que les traía. Perdón que no está funcionando la pantalla. Entonces aquí hicimos una mexicanada, como dicen. Pero es la misma foto, o sea, cuando usted mira el fuego, como usted se queda anonadado. Se me hace que también se dice así. Ok, entonces, eso dice en la visión de sus ojos. Y está hablando también, dice, sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce es señal de estabilidad, firmeza y seguridad. Cuando hay tormenta, no, ya me brinqué. Sí, dice, es más duro que el cobre, pero que el hierro, y resistente a corrosión o desgaste. Ok, eso está hablando de sus pies, cómo se miraban. Era un bronce que era fuerte, era duro. Y estaba leyendo sobre el bronce y dice que el bronce es aún más fuerte que el hierro. O sea, son metales que son muy fuertes. Y dice que they were polished, o sea, era algo bonito, algo brilloso, algo fuerte. Amén. Y entonces dice que su voz como estruendo de muchas aguas. Y yo no sé usted, hermano, pero a mí me da pánico el agua. Yo sé que yo lo he dicho aquí en el pasado, ¿verdad? Que a mí me da pánico el agua. Yo prefiero viajar en avión 1000 veces que subirme a un barco por media hora, ¿verdad? No me gusta la idea de estar en el agua. Entonces, cuando uno piensa en agua y cuando uno piensa, dice que su voz como estruendo de muchas aguas. O sea, imagínese una tormenta fuerte. ¿A cuánto les da miedo? ¿Verdad que sí da miedo? Había una ocasión, Débora y yo fuimos hacía como 5 años, fuimos a Zona Rosa, me recuerdo, y nos fuimos solas, y de regreso nos agarró una tormenta horrible, que yo ya no sabía si pararme, hacerme a un lado, seguirle dando a 5 millas por hora, porque me daba temor manejar, y el agua que caía parecían cortinas de agua enfrente de mí, y entonces manejando en esta tormenta pues da miedo. Entonces estaba yo mirando sobre eso, pero también Dice, el poder del agua es impresionante y a la misma vez aterrador. Cuando hay tormenta, no importa en qué cuarto de tu casa estés, tú lo vas a escuchar. ¿Verdad que sí? Esté uno en el basement, esté uno en el baño, donde quiera que uno esté, cuando uno escucha una tormenta, uno lo escucha donde quiera que esté. Entonces, así de fuerte, dice, como voz, su voz como estruendo de muchas aguas. Pero a la misma vez se cree que el escuchar las olas del mar tiene un efecto calmante y de alivio. Por eso mucha gente duerme con un sonido del mar. Can someone put on that clip? Do you guys have it? A ver si lo tienen. Do you guys have it? Josh? Do you guys have the clip? Yeah? Okay. So, entonces el agua es tanto, ¿cómo se dice? Terrifying, but at the same time it's soothing. O sea, te calma. Cuando tú escuchas, no lo estás mirando, nada más lo estás escuchando. Y escuchen un momentito. If you guys can put it up a little bit. Cierren los ojos, como dice el pastor.
se me duerma, hermana. Si uno está en medio de la tormenta, da miedo, pero cuando le ponen un clip así del agua, tranquiliza. Amén. Y yo me imagino que cuando Juan escuchó la voz de Jesús, era temeroso, pero a la misma vez lo calmaba, lo tranquilizaba. Amén. We're good, thank you. Thank you so much. Entonces, así describe Juan la voz de Jesús, poderosa, y yo digo que a la misma vez pudo haber sido calmante. O sea, cuando tú te das cuenta que esa voz es de Jesús, ya no te da miedo, sino que sientes esa paz, esa tranquilidad. Amén. Dice la Biblia que tenía en su diestra 7 estrellas. Y ahorita regresamos a eso, ¿ok? A esas dos partes quiero regresar ahorita, las estrellas y lo de los candle holders, los candeleros. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. En Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas y su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. La espada en esta visión se cree que representa la voluntad de Jesús. Dice que de su boca puede salir creación o destrucción al solo él hablar, su gracia o el juicio o un juicio. En Isaías 49:2 dice, hablando del Mesías, y puso mi boca como espada aguda penetrante, o sea, su voluntad. Puede ser para gracia o puede ser para juicio cuando él habla. Amén. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en la fuerza, brillante como el resplandor del sol, como el sol inaccesible sin poder acercarte. Amen. El sol es una de las cosas que uno puede tratar de voltear a verla and then you get blinded. O sea, no puedes ver por lo brillante que es el sol o esa estrella. Amén. Entonces dice, como el sol inaccesible sin poder acercarte. No te puedes acercar al sol. Amén. Y Jesús le dice, escribe las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de venir. Ahora esta visión pretende decirnos cómo es Jesús, no cómo se mira. Porque muchas veces la gente cuando lee la palabra piensa, well, that's weird, you know, his eyes are like fire, sus ojos de fuego y su voz y todo esto. Y entonces sus pies, y uno dicen, why, you know, what does that mean? Pues simplemente lo que está diciendo es de que es como Jesús es, o sea, Él tiene esa autoridad, ese poder, pero no necesariamente, o sea, Jesús no se mira de tal manera, amén. Solamente esta visión pretende decirnos cómo es Jesús en su persona y no cómo se ve. Ok, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice Jesús. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ¿ok? Cuando habla él dice, ahí dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los ángeles son vistos como seres celestiales, pero en esta ocasión está hablando que en la palabra malak, en hebreo también significa mensajero humano. El ángel es en esta ocasión malak, que es mensajero humano, que puede ser, está hablando del ángel, mensajero, pastor, el ministro, los que enseñan, los predicadores, los que hablan la palabra de Dios vienen siendo esas estrellas, dice. Y las 7 lámparas, los 7 lámparas, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿ok? ¿Cuántos han escuchado de las 7 iglesias? ¿Verdad? Yo estoy segura que sí, hemos predicado sobre eso. Yo prediqué sobre de la Odisea hace tiempo. Entonces está hablando de las 7 estrellas y las 7 iglesias, amén.
Las 7 estrellas puede ser el predicador, el pastor, el mensajero, y la iglesia está hablando pues de los candeleros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias significan las iglesias del Señor alumbrando al mundo en todos los tiempos del cristianismo. O sea, simplemente son ejemplos de los tipos de iglesias que han existido. Amén. Y las 7 iglesias siempre han existido y siempre van a existir. Ahora, la palabra dice que tenía a su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas, y eso indica poder y autoridad sobre los líderes, sobre las iglesias, ¿ok? Y también significa de que Él nos tiene en su mano, right? He has us in his hand, nos está guardando. Las 7 iglesias se distinguen por diferentes características y les traje un PowerPoint, pero si tienen pluma y lápiz, les quiero enseñar un poquito. ¿Sí lo pueden ver? Oh, let me open it. There we go. Sí, ok. Entonces, las 7 iglesias, y les voy a mostrar dónde se encontraban en ese entonces cuando fue lo de la visión de Juan. Aquí está la isla de Patmos, a donde lo exiliaron, ¿sí? Donde lo mandaron, y entonces este es el rumbo de las iglesias que se escribió y se llevó a cabo, amén. La primera es siendo Éfeso. All right. Y eso es más o menos cómo se miraban, y por ahí pasó el cartero, amén. All right. Éfeso era una iglesia leal. La palabra de Dios dice que Éfeso está describiendo una de las iglesias, y dice que que Éfeso era una iglesia leal. Dice, era una iglesia sufrida, era una iglesia que trabajaba arduamente. Dice, Jesús le dice que ha sido paciente, no soporta a los malos, tiene discernimiento, y lo único que Jesús pudo decir de Éfeso es de que has perdido tu primer amor. Ok, esta era una iglesia que dice que trabaja arduamente, o sea, una iglesia que está activa, pero ha dejado su primer amor. Cuando dejas tu primer amor, estás trabajando, pero ya no estás haciéndolo, como quien dice, for the right reasons. You see what I'm saying? O sea, ya no es por amor, a veces ya nada más es por hábito o por pasar el tiempo, lo que sea. Pero esta era una iglesia que dice que por su mayoría era leal, no soportaba a los malos, tenía buen discernimiento, muy trabajadora, era sufrida, pero era muy paciente, pero lo que sí tenía era que había perdido su primer amor, amén. Esa era la iglesia de Éfeso. La iglesia Esmirna, una iglesia que sufre, era una iglesia sufrida. Dice, conozco tus obras. Nope, I skipped it. Where am I? Okay, here I am. Okay, dice, una iglesia que sufre, conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero dice, pero tú eres rico. O sea, muchas veces, uno dice, ay, pues, soy pobre tal vez materialmente, pero cuando conocemos a Jesús, verdaderamente somos ricos. Jesús le dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico, le dice Jesús, no temas. Dice, sí serás probado y pasarás tribulación, pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, amén. Esa era la iglesia de Esmirna. La carta que le escribió a la iglesia de Pérgamo, que es la que sigue, una iglesia tentada a comprometer su lealtad a Dios. Y por más que busqué la palabra, en inglés dice compromise. Dice, they were tempted to compromise their loyalty to God. Dice, o sea que ellos eran tentados a no serle leal a Dios por lo que estaban pasando en ese momento. Dice, yo conozco tus obras, yo conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y la Biblia no dice a qué se refiere al trono de Satanás, pero si uno lee y busca, nos damos cuenta que es en Turkey,
Turquía. En Turquía es donde estaba esta iglesia, y ahí hasta el día de hoy hay un lugar que se llama The Zeus Altar. Era un altar, era un altar que habían construido a lo alto de la ciudad, y la gente iba y adoraba en ese lugar. Más aparte adoraban al emperador. Era un lugar que se describe como muy idólatra, y entonces se cree que esa es la razón por la cual dice: yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás. Amén. Y entonces dice, también tenían el templo de Augusto, donde se adoraba al emperador romano como a un dios. Estos templos, si usted los busca en internet, se da cuenta que aún todavía existen. El templo de Zeus fue reconstruido, y el templo de donde está Augusto, ese no, son las puras ruinas, pero todavía existen. Entonces, pero dice que aparte de eso, dice: retienes mi nombre y no has negado la fe, aun cuando Antipas, mi fiel testigo, fue muerto donde mora Satanás. Dice, ahora lo que tiene en contra de esta iglesia es de que tenía una doctrina de Balaam, y entonces esa gente se mezclaba con los que estaban en esa iglesia. Entonces dice que era una iglesia que era muy tentada hacerle desleal a Dios, pero todavía existían unos que no se comprometían. Amén. Ok, la segunda, para ir más rapidito, dice: Tiatira, una iglesia tolerante. Dice: conozco tus obras, amor, tienes fe, tienes servicio, tienes paciencia. Dice: pero tus obras postreras son más que las primeras. Dice, son más que las primeras. Ya tienes, contra él, tolerancia. Estaban pasando cosas desordenadas y no se hacía nada al respecto. Entonces era una iglesia que toleraba que ciertas cosas estuvieran pasando en ese lugar, y eso es lo que Jesús tenía en contra de ellos. Amén. Y luego la iglesia de Sardis, una iglesia muerta. Dice: una iglesia muerta, conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé valiente, afirma las otras cosas que están por morir, tienes pocas personas que son dignas. Eso dice. Sorry, que se me hace que está muy chiquito el font, no lo miran bien. Dice, y la última, la penúltima, es la iglesia de Filadelfia. Dice: tienes poca fuerza, es una iglesia débil pero obediente, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, Filadelfia era una iglesia que, aunque era débil, era obediente. Amén. Y la última es la Odisea. Y dice, la Odisea era una iglesia sin compromiso. Dice: no eres frío ni caliente. Dice: soy rico y no tengo ninguna necesidad, pero eres un la Biblia dice, Jesús hablando, pero eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Depende de mí para que seas rico. Te vestiré y te cubriré tu desnudez, sanaré tus ojos para que veas. Y al último le dice: arrepiéntete. Yo creo que no hay nada peor que, en mis ojos, ¿verdad?, que dependamos de nuestras propias fuerzas, de lo que nosotros podemos hacer, porque entonces le quitamos la gloria a Dios. Okay. Entonces, esa es la iglesia de la Odisea, una iglesia sin compromiso. Pero lo que me llamó la atención, que en todas las cartas se describe de diferente manera. Ya puedo cerrar esta. Todas las cartas se describe Jesús de diferente manera. Cuando dice escribe la carta, déjenme les leo el. Can I get this off of here? I'm just going to put it on the floor. I got it. Okay. It's okay. Así para poder leer mi Biblia de acerquita, porque como digo, no veo muy bien ya. Dice, la iglesia de Éfeso, si vemos en Apocalipsis 2:1, para los que están apuntando, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra
El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Y si vamos a la siguiente iglesia, la iglesia de Esmirna, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Y si vamos a la otra iglesia, se describe en todas las iglesias. Jesús se describe de diferente manera, y eso me llamó la atención. ¿Por qué Jesús no dijo, escribe al ángel de la iglesia, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, en todas las iglesias? Y yo dije, ¿qué relación tiene cómo Jesús se describe cuando está hablando a esa iglesia en particular? Y entonces empecé a buscar y dice, la iglesia en Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice, esta era una iglesia, como les dije ahorita, era una iglesia leal. Y le está diciendo que él tiene cuidado de ella al asegurarla que está en su mano. Eso es lo que le está diciendo. Cuando le está mostrando que él la tiene en sus manos, le está dando la seguridad. Es una iglesia leal y le está dando la seguridad de que él está en sus manos, los está guardando. Amén. Y luego a la iglesia de Esmirna le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Esta era una iglesia que sufría persecución, así como los apóstoles que sufrieron esa persecución. Esta iglesia sufría esta persecución, y dice que Jesús conocía el sufrimiento de ellos. ¿Quién mejor que saber lo que es sufrir? Amén, que Jesús, Entonces dice que de igual manera ellos podían resistir. O sea, Jesús les estaba diciendo, yo conozco tu sufrimiento, pero you can do it. Tú puedes resistir. Aunque estás sufriendo en el momento, yo sufrí en un momento, morí, pero luego resucité. Entonces le está dando la esperanza a esa iglesia que aunque está sufriendo, hay esta esperanza para ellos. Amén. Ese es el mensaje que les da al principio de la carta a esa iglesia. Y la otra iglesia es la iglesia en Pérgamo. Dice, el que tiene la espada aguda. Esta era una iglesia tentada a comprometer su lealtad con Dios por todo lo que estaba pasando, como les dije ahorita. Dice, todavía algunos tenían ciertas prácticas, las que eran las enseñanzas de Balaam, y Jesús les juzgaría. Cuando Jesús le dice a esta iglesia que él tiene la espada aguda, cuando va a escribir la carta a esa iglesia, básicamente le está diciendo que él los va a juzgar. A la iglesia de Tiatira dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Ellos tenían amor, fe, servicio, paciencia. Era una iglesia tolerante. Y Jesús les estaba diciendo que necesitaban firmeza. Cuando habla de sus pies que son de bronce, está diciendo, yo soy el Dios, soy un Dios firme. Dice, y eso es lo que tú necesitas. O sea, era una iglesia de que tenía tolerancia hacia ciertas cosas. Y Jesús les estaba diciendo, tengan la firmeza que necesitan para hacer lo correcto. Amén. Para no tolerar lo que estaba pasando en esta iglesia. Y a la iglesia en Sardis le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice, esta iglesia aparentaba estar viva, pero era una iglesia muerta. ¿Y quién mejor que Dios conoce los espíritus? Amén. O sea, solo Él puede dar el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo no estaba en esa iglesia, era una iglesia muerta. Puede estar trabajando, puede estar haciendo, pero si el Espíritu de Dios no está allí, es una iglesia muerta. Entonces le está diciendo, yo conozco que aunque tú dices que eres una iglesia viva, eres una iglesia muerta. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, a la iglesia en Filadelfia dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Era una iglesia débil pero obediente. O sea, nosotros podemos ser personas que tal vez no está en nuestra capacidad de hacer ciertas cosas, pero Dios nos abre las puertas.
Si nos ha pasado de que uno dice, no, yo no puedo hacer eso porque no está en mis capacidades, pero dice Dios, sí, sí puedes. Yo te estoy abriendo puertas. Tú ve y haz lo que yo te mando. Mientras tú seas obediente, yo te abro puertas. I love that. Me encantó eso, ¿verdad? Cómo lo relaciona. Y dice, y cuando somos obedientes, Él nos abre puertas, no porque somos muy inteligentes o sabios, porque la mayoría de las veces no lo somos, sino que es su voluntad y Él nos abre o nos cierra puertas cuando es necesario. Amén. Y la última dice a la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios, es el que escribe esta carta. Dice, era una iglesia sin compromiso. Amén, amén significa así sea, así es, y en algunos contextos también significa en verdad o ciertamente. Una iglesia tibia no es un testigo fiel y verdadero. No es una iglesia que verdaderamente cree en Dios, ¿verdad? Entonces Él está diciendo, o sea, sé un testigo fiel y verdadero, porque cuando tú te afirmas, o sea, no puedes estar tibio, you know? Entonces le está diciendo, yo conozco, dice, cuando es un testigo fiel y es un testigo verdadero. Cuando nosotros leemos todo lo que está hablando de Jesús, cómo lo está describiendo, para mí esta visión se me hizo, primero decía yo, pues ¿qué digo? Pero cuando uno empieza a estudiar y a ver cómo en realidad es Jesús, uno se queda admirada, ¿verdad? De cómo Él se describe y cómo nosotros lo podemos ver por quién Él es. Amén. Y entonces dice, estas iglesias existen el día de hoy. Este tipo de iglesias, les voy a repasar. Una de las iglesias era la iglesia leal. Y luego dice, otra iglesia era, ya me perdí. La iglesia leal, dice la iglesia, hay iglesias que sufren, hay iglesias que they're compromising their relationship with God, que se están comprometiendo su relación con Dios, o sea, que está al punto de desviarse, es lo que de compromise, when you compromise. Entonces hay iglesias que están de esa manera, hay iglesias que son tolerantes, hay iglesias que dicen ser vivas pero están muertas, y hay iglesias que no tienen compromiso. Por eso decía al principio que estas eran iglesias que existían y siguen existiendo, porque a veces se puede uno ver en esa situación. Y lo que siempre ha dicho el pastor, que dice que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Eso no es el templo, somos nosotros. So, individualmente, ¿con cuál iglesia nosotros nos podemos relacionar? What kind of church do we want to be? ¿Qué tipo de pueblo? ¿Cómo queremos? ¿Queremos ser fiel? ¿O queremos ser tolerantes? ¿O qué tipo de iglesia queremos ser? Nosotros tenemos que mirar y ver qué es lo que queremos ser ante los ojos de Dios. Y ya estoy terminando. Iván, no te me vayas. Okay, here it is. Entonces, Jesús sigue siendo el mismo desde entonces y al día de hoy. Él sigue siendo esa persona poderosa, Él sigue siendo esa persona con autoridad, Él sigue siendo esa persona que es juicio, Él sigue siendo esa persona que es sabio, Él todavía abre y cierra puertas, Él todavía es paciente, Él es fiel y es leal, lleno de gracia y misericordia. Aunque nosotros tengamos cosas como estas iglesias o nuestra persona, una de las cosas que en todas las iglesias decía, el que tenga oído para oír, oiga. O sea, esta era una visión que Jesús se le estaba revelando a Juan y le estaba diciendo, hey, diles, el que tenga oído para oír, oiga. O sea, haz algo. En una de las iglesias decía, arrepiéntete, ¿verdad? En otras decías, yo te voy a abrir puertas.
Entonces, en esta noche nada más, yo no les quería dar la última clase de las visiones. Me encantó. Me encantó, estuve metida mucho tiempo, aunque no soy de muchas palabras, ¿verdad? Pero Dios, siempre que uno busca en su palabra, hay algo que se le queda y hay algo que uno puede aprender, ¿verdad? Y hacer cambios en nuestra vida. Seamos una iglesia leal, ¿verdad? Para que Jesús tenga esa misericordia de nosotros y no tenga que venir juicio sobre nosotros. Amén. Y Dios los bendiga. Les paso al pastor para que continúe con ustedes. Amén. ¿Cuánto le puede dar un fuerte aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Amén. Una vez di una serie sobre las iglesias a los jóvenes. Me encantó, me fascinó la serie que di de las 7 iglesias. Y me recuerdo mencionando de que las 7 iglesias, cada iglesia tenía su ADN, su ADN muy particular y su personalidad. Y la verdad que cuando escuchamos estas iglesias, como que, no sé, en mi persona, que Dios me perdone, a veces nosotros decimos, esa iglesia, la iglesia de la Odisea, es iglesia X, Y y no Z. Como que luego ponemos nombres, y la iglesia de Éfeso es la iglesia allá, es esa iglesia, ABC. Y como que empezamos a juzgar, ¿verdad? Empezamos a ponerles, y no quiero mencionar ni una iglesia. Hay muchas iglesias en el área de Kansas y las conocemos, y sabemos que cada una de esas iglesias que conocemos aquí en la ciudad tiene su personalidad, tiene su ADN. Si uno va a una iglesia, cualquiera de las iglesias aquí en Kansas City, es diferente. Cada iglesia es diferente en la alabanza, en el gobierno, en el pastoreo. La forma que el pastor predica es muy distinta a otro pastor, ¿no? Cada pastor tiene su diferente forma de predicar. Y creo que el error que mucha gente tiene cuando empezamos a ver el ADN es de que empezamos a juzgar y a poner. Y lo que la pastora, yo sé que por lo menos a mí me tocó cuando lo dijo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que una de esas iglesias como que nos nombra y nos toma a mí, o nos podemos identificar con una o con 2 o con 3 diferentes cosas? Y yo creo que eso es algo que tenemos que nosotros llevarnos en esta noche. Las visiones son explicadas en detalle, porque casi es como lo que vamos a hablar la próxima semana. Parece que estamos hablando en código, que las 7 iglesias, las 7 candeleros y todo eso como que es un poquito confuso. Pero creo que cuando nos sentamos a aprender, iglesia, empezamos a desmenuzar y dejar que la palabra nos hable. ¿Cuántos Dios les ha hablado? Sí, puesto de pie, vamos a orar y vamos a pedir que Dios continúe hablando y ministrando a nuestro corazón. Amén. Si Dios le ha tocado, yo quiero que haga esta oración con nosotros. Y en sí le voy a pedir también a la hermana Maritza. Hermana Maritza, pase aquí enfrente. Queremos orar por usted, por el hermano Bartolo. Está pasando por pruebas y yo sé que ella tiene cargas porque el hermano Bartolo está detenido en la frontera. Queremos serle de bendición a ella. Y si algunas hermanitas la pueden rodear aquí enfrente, queremos orar por ella también. Unas 2, 3 hermanitas que digan yo quiero orar por ella. Vénganse acá, hermanas. Vamos a orar por la hermana Maritza y pedir por ella para que Dios la consuele y esté con ella. Pásenle, mija, también aquí. No se peleen. Ándale. Vamos a orar, amén. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor Padre, para darte gracias por esta palabra, Señor, que hemos recibido. Cada una de esas iglesias, Señor Padre, nos representa a nosotros. Tú hablaste al apóstol Juan, Señor, y nombraste en detalles, Señor Padre. Tú hablaste y nos revelaste cada iglesia, Señor. Pero esas iglesias están aquí, estamos aquí. Diferentes personalidades. Hay algunos Éfesos aquí, hay algunos Laodiceas aquí, hay algunos de Filipenses aquí. Estamos aquí representados diferentes iglesias y pedimos, Señor Padre, que si
Y en algún momento, Señor, nosotros hemos comprometido el Evangelio, o estamos fríos, Señor Padre Santo, o quizás, Señor Padre, estamos ocupados y nomás estamos sirviendo por servir, por compromiso, o porque nos gusta tocar o enseñar, o nomás, Señor Padre Santo, lo hacemos por hacerlo. Perdónanos, Señor Padre. No queremos, Señor Padre, estar, Señor, haciéndolo por las razones equivocadas, Señor. Ayúdanos, Señor Padre, a reflejar, a poder, Señor, reflejar, Señor, que estas iglesias sirvan como un ejemplo, como un espejo, Señor Padre, a poder, Señor, diagnosticarnos nosotros mismos, verlo como un espejo, Señor. Ayúdanos, Señor, a analizarnos nosotros mismos. Hay muchos, Señor Padre Santo, aún, Señor, que quizás hemos permitido el espíritu de Jezabel de entrar en nosotros, Señor Padre, como algunas iglesias lo hicieron, Señor Padre. Pero pedimos, Señor Padre, que cualquiera de estas cosas, Señor, que estén atacando nuestras vidas, Señor, ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, Señor Padre, a venir y pedir perdón, Señor, por nuestra desobediencia, por nuestro descuido, Señor Padre. Perdónanos, Señor Padre. Perdona a tu iglesia, perdona, Señor Padre Santo, a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que somos infieles y no somos perfectos, Señor. Padre, te pedimos que tú nos perdones. Perdona a tu iglesia. Perdona, Señor, cada uno de nosotros, jóvenes, niños, Señor Padre, los adolescentes, adultos, Señor Padre. Perdónanos, Señor Padre Santo, Señor, porque a veces, Señor, nos hemos enfriado y nos hemos apartado de ti, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor Padre. Quizás no somos una iglesia rica, pero somos ricos en espíritu. Queremos estar, Señor, conectados contigo, Señor Padre. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a acercarnos más a tu presencia. Que tú, Señor Padre Santo, pases, Señor, el fuego, Señor Padre, ardiente, Señor, en nuestras vidas, y que consuma, Señor Padre, todo lo que no sea tuyo, Señor, todo pecado, toda impureza, Señor. Que tu fuego del Espíritu Santo queme y arda, Señor, dentro de nosotros, Señor. Y arda, Señor Padre, que pueda, Señor Padre, limpiar y purificar nuestras mentes, nuestros deseos carnales, Señor Padre. Reprendemos en el nombre de Jesús todo deseo carnal. Pedimos, Señor Padre, que tú nos ayudes, Señor, a meternos más en ti, a poder, Señor, profundizarnos más en ti. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a poder ser fieles a ti, Señor, en todo tiempo, Señor Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú estás obrando, porque tú estás obrando en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor Padre, porque sabemos que la palabra, Señor, está haciendo un efecto en nuestras vidas, y que al salir de este lugar, Señor, no salimos iguales, Señor Padre. Pedimos de tu sabiduría, pedimos de tu guianza. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias por habernos visitado en nuestro canal de YouTube La Fe KC. Te animamos que te suscribas a nuestro canal presionando la campanita. Y si quieres ser de apoyo a nuestro ministerio y hacer una donación, puedes visitar nuestra página de EasyTithe /La Fe. Si quieres visitarnos aquí en la iglesia, también puedes visitarnos los miércoles a las 7 p.m. y los domingos a la 1 p.m. Dios les bendiga y nos vemos pronto.